Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes. En esta oportunidad, su podcast Derecho y Realidad viene con el tercer episodio en el cual vamos a tratar sobre la corrupción privada en el Perú. No podemos iniciar, correcto, este podcast, este episodio, sin antes disculparnos por todo el tiempo que hemos estado ausentes. Entendemos que ustedes han estado a la expectativa del siguiente episodio que vamos a lanzar, pero esta ausencia ha respondido estrictamente a cuestiones laborales y a cuestiones académicas. Hace poco, mi compañera y amiga Yane, quien se encuentra en la Universidad de Salamanca, ha defendido su TFM con mucho éxito, lo cual nos llena de orgullo. Vamos a hablar sobre un tema también que es importante precisar que ha sido parte de su línea de investigación, así que es más que una voz autorizada para hablar sobre este tópico que viene a ser la corrupción privada en el Perú. Eh, pero antes de iniciar, quisiéramos saber, Yane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Joel, y bueno, hola al público que está presente, ¿no? Y como ya Joel mencionó, las disculpas del caso, ¿no? Porque hemos estado un poco retrasados con algunos episodios, pero estamos de vuelta. Y sin mayor preámbulo, pasaremos a, ¿no? a explicar sobre la corrupción privada en la legislación peruana. En Yane. Como ha señalado, ese va a ser el tópico que vamos a tratar. Y ahora, como sabemos, para hablar sobre un tipo penal, para hablar sobre una ley, siempre es importante, consideramos, ver lo que ha motivado, es decir, una exposición que ha dado pie a que se regule ciertas conductas, más aún cuando se ha elevado a categoría de delito, que va a involucrar que el aparato estatal a través del ius puniendi se va a activar, siendo el control social formal más gravoso. En esa medida, resulta importante, Yane, ver cuáles han sido los antecedentes, cuáles han sido los instrumentos internacionales que han dado pie a esto, considero yo. Quisiera saber qué opinión te merece, qué nos podrías hablar al respecto. Bueno, ¿no? En cuanto a la pregunta, pues no, antes de responder a la pregunta, si bien es cierto, era clásico hablar de la corrupción pública, ¿no? Pero estamos actualmente frente a una explosión del concepto de corrupción, ¿no? Entonces hay nuevas formas de corrupción, tanto en el sector público, tanto en el sector privado, inclusive corrupción en el deporte, ¿no? Y pues ya aterrizando en la pregunta, si nos ponemos a analizar los instrumentos internacionales, eh, que invitan a la criminalización de la corrupción privada, pues tenemos la Convención de Mérida, ¿no? La Convención de Mérida que regula en el artículo 21 la corrupción privada, ¿no? Si bien es cierto, este instrumento internacional no obliga a los Estados partos a que criminalicen la corrupción privada, pero sí invita, ¿no? De manera facultativa. Por otro lado, en cuanto a los instrumentos del Consejo de Europa, como viene a ser eh, la acción común o la decisión marco o la Convención Penal contra la Corrupción, sí obliga, ¿no? Sí obliga a los estados partes, ¿no? A que incorporen el delito o que criminalicen la corrupción privada, ¿no? Y esto pasa en la legislación española, ¿no? Eh, que inclusive que se les dio un plazo, ¿no? Que si en este plazo ellos no elevaban a categoría de delito la corrupción privada, iban a acarrear en responsabilidad, ¿no? Entonces, tanto en la legislación, si nos podemos analizar, tanto en la legislación peruana como en la legislación española, no hubo un análisis político-criminal para elevar a categoría de delito la corrupción privada. Muy atinadas las observaciones que has hecho, Yane, me parece bastante interesante. Yo quisiera complementar quizás solamente con algunas opiniones. Acá en Perú, por el contexto en el que se da el decreto legislativo 385, que viene a ser en el año 2018, creo que es importante también anotar que el Perú se encontraba bastante interesado y se encuentra interesado también en pertenecer al OCDE y cumplir con el estándar que involucra, correcto, pertenecer a esta organización y demás. En esa medida, es importante también tener en cuenta cuál habría sido, correcto, el interés de nuestro país, pero a su vez también a nivel interno. Debemos tener en cuenta que ya en el año 2017, por ejemplo, se contaba con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que se aprobó mediante el Decreto Supremo número 092-2017, del 14 de septiembre del año 2017. Así también se cuenta, correcto, con el Plan Nacional de Integridad de Lucha contra la Corrupción para el año 2018 y 2021, que data del 26 de abril de 2018, es decir, con anterioridad
a la entrada en vigencia del decreto legislativo 1385, que viene a ser el que regula la corrupción privada en sus dos modalidades o en los dos tipos penales dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Entonces, debemos tener en cuenta que ya estas políticas están concatenando o acogiendo las recomendaciones que tú muy bien has desarrollado de forma internacional, los países se habían puesto de acuerdo, acogiendo, ya lo veía, ya lo venía plasmando en políticas y demás, ¿no? Sin perder de vista, claro está, esta intención también de formar parte del OCDE, como hemos señalado. Ahora bien, Yane, teniendo en cuenta esto, teniendo la claridad, teniendo a la vista estos documentos internacionales, estas políticas que ya nos dan cuenta, ¿correcto? Que los países ya no se reducen o ya no se reducían a solamente sancionar cuestiones de corrupción pública, sino que ahora también la corrupción privada. Es importante entrar a analizar cómo lo tenemos regulado en nuestro país, creo yo. En nuestro país, como bien sabes, tenemos dos tipos penales, el 241A y el 241B. En esa medida, resulta importante, creo yo, ver qué es lo que se protege con esas regulaciones, porque es el bien jurídico quien dota o que dota de legitimidad a los tipos penales en un Estado constitucional de derecho. Frente a ello te pregunto, ¿cuál crees tú que es el bien jurídico que se protege en en estos dos tipos penales antes descritos? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, antes de dar respuesta a tu pregunta, eh, cabe precisar que si nos ponemos a analizar, como ya hemos mencionado, los instrumentos internacionales y como tú también bien has referido, ¿no? Los instrumentos regionales, ¿no? O nacionales, eh, eh, llegamos a la conclusión que los instrumentos internacionales, si bien cierto, invitan, ¿no? Invitan a la criminalización de la corrupción privada, obligan en el caso del Consejo de los instrumentos del Consejo de Europa, mm, no dotan de criterios para determinar el bien jurídico, ¿no? Y esto ha traído mucha problemática, ¿no? Entonces, en la doctrina no ha habido consenso o armonización cuál es el bien jurídico que se pretende proteger, ¿no? Entonces, para determinar cuál es el bien jurídico, se tendrá que analizar cada derecho interno, ¿no? Entonces, mm, en la doctrina, pues ha habido tres modelos, ¿no? Uno, el modelo de la competencia leal, que fue acogida por la legislación alemana o la legislación española. Otro, que viene a ser el modelo patrimonialista, que fue acogido por la legislación italiana, ¿no? Italiana, pero antes de haber sido modificado, ¿no? Y por último, el modelo del deber de fidelidad, ¿no? Que fue acogido por la legislación francesa, ¿no? Entonces, ya de por sí ha habido problemáticas efectivamente de decir cuál es el bien jurídico que se protege, ¿no? Y por último, cierta doctrina refiere que hay un modelo híbrido, ¿no? O pluriofensivo, ¿no? Entonces, eh, para determinar en la legislación peruana cuál es el bien jurídico que se protege, pues tenemos que analizar la estructura típica, tanto del artículo 241A como del artículo 241B, ¿no? Así como analizar la exposición de motivos, ¿no? La exposición de motivos nos refiere que el bien jurídico que se pretende proteger viene a ser la leal competencia, ¿no? Entonces, así como que cuando analizamos dentro de qué título o el sistema se encuentra, vemos que se encuentra dentro del orden económico, ¿no? Que eso también nos ayuda a determinar cuál es el bien jurídico, ¿no? Cuando nos ponemos a leer la estructura típica del artículo 241, pues desprendemos que el bien jurídico que pretende el legislador proteger viene a ser la ley de competencia. En cuanto al artículo 241b, si hay tanto problemática, ¿no? Porque hay un sector ordinario que refiere que estamos frente a un delito pluriofensivo donde no solo se protege la ley de competencia, sino también se protege el deber de fidelidad, ¿no? Porque habla de un perjuicio al patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, ya de por sí estamos viendo que no hay consenso en la doctrina, ¿no? Tanto en la legislación peruana como también no, ha habido problemáticas en la legislación española, ¿no? Que en la legislación española cabe precisar que se incorporó este delito en 2010, pero
ha traído muchas modificaciones. Una fue en el 2015, otra fue en el 2019. Y justamente había problemáticas en cuanto al bien jurídico, ¿no? Porque este término, incumplimiento de obligaciones, estaba trayendo problemática, ¿no? Porque decía, bueno, si el legislador, al igual que acá, pues refería que se pretende proteger la ley competencia, ¿qué entendemos por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, este cumplimiento de obligaciones había problemática porque parecía, ¿no? Bueno, pretendía no solo regular la competencia leal pura, ¿no? Sino que también ya estábamos frente a una suerte de deber de fidelidad, ¿no? Que se modificó y prácticamente se suprimió este término incumplimiento de obligaciones, ¿no? Y ya, pues ahora sí podemos decir que la legislación española netamente protege la competencia leal, ¿no? Y en el caso peruano, pues no vemos eso, ¿no? Si bien es cierto, la exposición de motivos nos invita a que, ¿no? Que se proteja en sí la leal competencia, pero del artículo 242b no se desprende. Bien, bien, Yane. Importante las observaciones que has hecho, importante las precisiones también. Yo me permito hacer solamente algunas pequeñas acotaciones. Como bien has señalado, en el Perú, nosotros tenemos dos tipos penales y con particularidades. No solamente que uno es una modalidad pasiva y otro una modalidad activa, como por ejemplo podríamos hablar del Código Penal chileno, de su legislación chilena, para ser más preciso, en el cual en el 287 bis tiene el soborno, en este caso la corrupción privada, como la llamamos nosotros, activa, y en el 287 ter tiene la corrupción privada o el soborno, como le llaman ellos, pasiva, ¿no es cierto? Pero que son dos modalidades que realmente solamente forman o lo que cambia es entre que uno da y el otro recibe, es decir, la forma cohesiva, pero los demás elementos del tipo penal son idénticos. Lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en cada uno de los tipos penales, pero con particularidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 241b de nuestro Código Penal, nosotros tenemos y verificamos que el tipo penal dice en perjuicio, es decir, se requiere que se perjudique a la persona jurídica, razón por la cual tendríamos o nos invita a pensar que el bien jurídico que se protege en el 241A y del 241B no es lo mismo, que hay por lo menos algunas particularidades. Entonces, sin embargo, como bien ha señalado, cuando leemos la exposición de motivos del decreto legislativo 1385, lo que nos invita o lo que nos dice es, se regula para proteger la libre competencia en el mercado. Pero cuando hace esa diferencia, pareciera, pareciera que el 241b, cuando habla de lesionar a la persona jurídica, también involucra o también busca proteger aquellos deberes que tú, como persona que forma parte de la organización, has incumplido y has generado un perjuicio. Razón por la cual también, y no es menor, el 241A, ¿correcto? No requiere una persecución privada estrictamente como tal, podría ser semipública, es decir, a instancia de parte, pero con competencia del Ministerio Público, mientras que el 241B es estrictamente de acción privada y responde estrictamente a los intereses que pueda tener el agraviado, que sería otro debate para determinar quiénes solamente serían los agraviados como tal, ¿no es cierto? Pero eso que señalas es muy cierto, es muy correcto sobre la sistemática, analizar en qué título se encuentra, en analizar que, digamos que la exposición de motivos y todo ello. ¿Por qué? Porque esto es medular al momento de verificar, por ejemplo, los concursos. No, digamos que no va a ser indiferente a nuestros oyentes al momento de verificar la redacción de los tipos penales antes mencionados y verificar, por ejemplo, la redacción del delito de cohecho que tenemos en nuestro Código Penal en la parte de delitos contra la administración pública. Son similares. Entonces, podría haber un concurso si participa, por ejemplo, un funcionario o un servidor público. Podría haberlo, podría haber un concurso quizás con el artículo 196 de estafa, podría haberlo con otra modalidad típica, pero para eso es importante analizar, obviamente, el tipo penal en su vertiente objetiva y subjetiva, pero sobre todo también el bien jurídico, para ver en qué casos puede haber concurso, en qué casos no, en qué casos se puede aplicar los principios para superar los concursos aparentes que se puedan presentar. ¿No es cierto? ¿Qué opinión te merece respecto a esto último que he manifestado, Yane?
Bueno, Joel, como refieres, el tipo penal o la estructura, ¿no? Del delito de corrupción privada, ¿no? Tiene casi que la misma estructura del delito de cohecho, ¿no? ¿No? La diferencia es que, ¿no? Acá se da entre privados, ¿no? Y el cohecho ya entre funcionarios públicos, ¿no? Entonces, y también acá se lo que se pretende proteger el correcto funcionamiento del mercado, ¿no? Entonces, en cuanto a los temas de concurso, sí, si bien es cierto, en la legislación peruana todavía no hay sentencias, ¿no? ¿No? Pues que ayuden a los operadores jurídicos, tanto jueces como fiscales, o a los abogados litigantes, ¿no? Para interpretar adecuadamente, ¿no? Cuál es el bien jurídico que se protege, o, o interpretar la estructura típica, porque no estamos frente a mm, un delito simple, ¿no? Como viene a ser el homicidio, el que matara a otros, es un el delito de técnica legislativa compleja, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues, eh, por ejemplo, si nos ponemos a analizar de legislación comparada con la legislación chilena, teniendo en cuenta, ojo, por qué traigo a colación la legislación chilena? Tenemos que tener en cuenta que, al igual que en la legislación peruana, se elevó a categoría de delito la corrupción privada el mismo año, es decir, el 2018, ¿no? Y en la legislación chilena, pues ya hay dos sentencias, ¿no? Del 2023 y una del 2024. Y esta sentencia del 2024, que viene a ser una sentencia absolutoria, pues ha traído problemáticas en temas de concurso, ¿no? Específicamente con el delito de estafa. Entonces, pues como estamos, como ya refieres, no solo es esto específicamente en el caso de Salmax, ¿no? Entonces, no solo es con este delito, ¿no? Sino también con el delito de lavado de activos, con el delito de crimen organizado, con el delito de cohecho, eh, con el delito de lavado de activos, ¿no? Y entre otros. Bien, entonces es un tipo penal, otros tipos penales, ¿no es cierto?, que tienen bastante, que pueden presentar bastante controversia si es que no se desarrolla de forma correcta cada uno de estos elementos. Y quizás, Yane, es esto lo que ha producido, quizás como una hipótesis, que a la fecha de lo que hemos podido buscar, claro está, porque quizás hay una resolución que no la hemos podido detectar, así que no podríamos afirmar, pero de lo que hemos podido buscar, no hemos encontrado una sentencia como tal respecto a estos dos tipos penales, pese a que datan del año 2018. Entonces, han pasado más de 7 años, o casi 7 años, ¿correcto? Y no hay ni un pronunciamiento de fondo que nos dé luces, que haga un análisis de respecto al bien jurídico, respecto a lo que se debe entender en perjuicio tal y respecto a muchas otras cosas problemáticas que nos permitan afirmar que en este caso es corrupción privada, en otro caso puede ser estafa o cómo se solucionarían esas problemáticas de concurso. Entonces, teniendo en cuenta que hay un fundamento en los antecedentes y demás, y no estamos frente a lo que muchos hablan de un derecho penal simbólico cuando se eleva a categoría de delito simplemente por un mero clamor popular, sin mayor fundamento en la realidad o sin ninguna intención de solucionar un conflicto en la sociedad. Entonces, ¿qué consideras tú que ha sucedido en nuestro país para que no se haya dado o no haya ninguna resolución sobre el fondo respecto a estos dos delitos? Bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Haciendo un análisis de los antecedentes, tanto del bien jurídico y temas del concurso, ¿no? Entonces, nosotros podemos advertir, ¿no? Que de por sí, ¿no? A diferencia de otros delitos, como ya habíamos señalado, ya así como manera de conclusión, ¿no? Eh, los instrumentos internacionales tampoco nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a determinar, ¿no? En cuanto a cuál es el bien jurídico que se protege, ¿no? Entonces, esto ya se tiene que analizar en cuanto a la estructura típica, ¿no? Cada Estado parte en su derecho interno tiene que analizar, ¿no? Cuál es el bien jurídico que se pretende proteger, ¿no? Entonces, eh, pues una de las problemáticas también, porque no hay que en sí casos concretos, es que no ayuda a los operadores jurídicos, tanto jueces, fiscales como abogados litigantes, ya de por sí, porque uno, no hubo un análisis político criminal para elevarse a categoría de delito, ¿no? Otro, que estamos viendo que todavía sigue habiendo problemáticas en cuanto al bien jurídico, ¿no? No se ha determinado efectivamente cuál es el bien jurídico que se protege. ¿Se protege la ley competencia? ¿Se protege el deber de fidelidad? ¿Se protege el patrimonio? Entonces todavía no hay consenso, ¿no? No hay consenso sobre ese punto en la legislación peruana, ¿no? Entonces, aparte de ello, también al no tener ya
como base, no ha habido un análisis político-criminal, no se ha determinado el bien jurídico, también acarrea problemáticas en temas de concurso, ¿no? Con ya los delitos que hemos señalado. Entonces, no es un tipo penal con una estructura simple, ¿no? O un delito común, ¿no? Sino es un delito con estructura, con técnica legislativa compleja, ¿no? Entonces, que no ayuda a los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, básicamente, considero yo que hay mucha problemática, ¿no? Entonces, problemática que se tendrá que resolver para también ayudar a los operadores jurídicos, ¿no? Totalmente, totalmente con lo que indica Yane, y no debemos perder de vista que la incorporación dentro del Código Penal se da mediante un decreto legislativo que atendió a una delegación de facultades. En esa medida, no podemos ni incluso recurrir a un cuaderno de debates y demás, que se habría dado eventualmente si fuera una ley como tal, que se tendría que haber llevado al pleno, discutido y todo ello. En este caso es un decreto legislativo que, si bien es cierto, cuenta con una exposición de motivos, pero es bastante escueta esa exposición de motivos. Entonces, pero esto que nosotros estamos indicando son los instrumentos internacionales, son las políticas que hemos ubicado, es el contexto en el que se da y que nos permite inferir que responde a esto, pero no hay tanta claridad, razón por la cual quizás eso influye muchas veces también en que los propios perjudicados o demás no tengan tampoco claridad al momento de que, si advierten una conducta, lo puedan denunciar o no lo puedan denunciar en la propia subsunción. O quizás también muchas veces porque hay quizás una praxis errada de considerar de que este tipo de conductas se pueden tolerar en un contexto de buen gobierno corporativo, de lo que se llama un good corporate citizen, ¿correcto? Se habla de un ciudadano corporativo ejemplar. En esa medida, también la adopción de códigos de ética, la adopción de diferentes programas es importante para eventualmente denunciar estos actos y que lleguen a pronunciamientos de fondo para que no se tolere. Entonces, Yane, para no cansarlos más, creo yo que podríamos terminar con algunas reflexiones o algunas palabras finales, si es que lo tienes a bien. Claro, del como refieres, ¿no? Tampoco no ayuda, ¿no? O sea, la estructura típica, al ser compleja, no ayuda a los operadores jurídicos, ¿no? Para poder interpretar adecuadamente este tipo penal, ¿no? Entonces, como refieres también ¿no? Como que antes, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ya como a manera para cerrar ya este episodio, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a analizar en algunas legislaciones a nivel de Latinoamérica, en la legislación mexicana, como en la legislación brasileña, todavía no se ha liberado a categoría de delito, ¿no? Entonces, para algunos empresarios, ¿no? Tal vez la conducta que cometen, ¿no? No está dentro del riesgo permitido, ¿no? Entonces, no sé, todavía no hay esa delimitación clara, ¿no? Si es un conflicto entre privados o está, o es un conflicto entre privados o tiene esa conducta tiene relevancia penal, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por rebatir en este delito, ¿no? De corrupción privada. Totalmente de acuerdo, Yane, contigo. Y bueno, sin ánimo de cansarlos, eso serían algunas ideas, algunas interrogantes que hemos podido quizás dejarles, porque sabemos que no tenemos la última palabra, les compartimos lo que venimos investigando, lo que venimos conversando, y quedamos atentos a las sugerencias, a las preguntas que nos puedan hacer en el cajón de comentarios o de forma directa en cualquiera de nuestras redes. ¿Correcto? Entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en el tercer episodio y esperemos que sean muchos más. Gracias, hasta una nueva oportunidad.